Buenas noches, jóvenes. Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones junto a su familia. Ahora volvemos a lo que son las clases virtuales por ahora. Aún no sabemos cuándo vamos a volver a clases, así que vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que vimos todas las clases anteriores. Partiendo por la unidad 0 de fuerza y la unidad 1 de célula. El objetivo es comprender las características generales de las fuerzas y la célula. Para recordar, vimos que la fuerza es una acción que ejerce un cuerpo sobre otro y puede generar distintos efectos. Puede cambiar el movimiento de un cuerpo, puede hacer que cambie su estado de reposo, que se empiece a mover, que cambie su dirección, que pueda moverse más rápido. Y siempre las fuerzas actúan de a pares, ¿verdad? Siempre frente a una fuerza de acción se ejerce una de reacción. Para recordar también, sabemos que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué significaba eso? Que una magnitud vectorial era la que tenía intensidad o tamaño, que se representaba con un número, tenía una dirección y un sentido. Recordemos que la intensidad de la fuerza se expresaba en la unidad de medida de la fuerza, que era Newton. La dirección podía ser horizontal, vertical, diagonal, ¿ya? Y el sentido lo daba el punto, la punta de la flecha. Podía ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, lo mismo que decir ascendente, descendente, hacia el norte, sur, este, oeste, etc. ¿Ya? Y siempre las fuerzas se representan con una flecha, que se le llama vector. En este caso, este autito ya se mueve, depende de cómo lo tomen ustedes, hacia adelante o hacia la izquierda, con una fuerza de 50 newton. Con dirección horizontal, ¿verdad? Tiene una dirección horizontal, un sentido hacia la izquierda o hacia adelante y una magnitud o intensidad de 50 newton. Recordemos también que la fuerza se mide con un instrumento llamado dinamómetro. Recordemos también que cuando interactuaban dos o más fuerzas, estas se podían sumar o restar, dependiendo de la dirección y el sentido. Y el resultado de esa suma o resta se le llamaba fuerza resultante. Aquí tenemos un ejemplo cuando las fuerzas se suman, cuando tienen igual dirección e igual sentido. Fuerza 1 de 30 newton, fuerza 2 de 40 newton, tienen la misma dirección, que vendría siendo dirección horizontal, y el sentido hacia la derecha. Al tener la misma dirección y sentido, estas fuerzas se van a sumar, quedando una fuerza resultante de 40 más 30, 70. Esa es la fuerza resultante con que se va a mover esta cajita hacia allá. ¿Qué pasa cuando se ejercen dos fuerzas? Tienen la misma dirección horizontal, pero tienen distinto sentido. Uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Se realiza una resta, siempre poniendo primero la de mayor magnitud en la ecuación, por lo cual la fuerza resultante va a ser 40 menos 30. Y la fuerza resultante va a ser 10. ¿Hacia dónde se va a mover la caja? En el sentido de la fuerza de mayor magnitud, que en este caso era la fuerza 2. O sea, se va a mover con un sentido hacia la derecha. También, recordemos que las fuerzas podían actuar de dos formas. A contacto, por contacto, ya, por ejemplo, cuando uno empuja un auto, le pega una pelota, etc. O a distancia, como la gravedad, la magnética o la eléctrica, en los cuales los cuerpos no tienen un contacto, ¿verdad? Y tenemos distintos tipos de fuerzas. Y tenemos también ejemplos. Ponemos la ley de la inercia, que representa una fuerza, la inercia, en el cual los objetos tienden a mantener un movimiento, a pesar de que sean... en este caso se muestra que este payaso iba en un skate,
y el skate, al ser detenido por la piedra, el cuerpo sigue su movimiento. Ya lo mismo que pasa cuando usted va en una micro y esta frena, usted se va hacia adelante. Y la ley de la inercia se aplica a todos los cuerpos y señala que un cuerpo, ya un objeto, se mantiene en reposo y siempre se va a mantener en reposo en la condición de que no existe ninguna otra fuerza que actúe sobre él. Por ejemplo, este cuerpo está acá. Si no actúa ninguna otra fuerza, ese cuerpo se va a mantener ahí por siempre. Esos son casos hipotéticos, porque nosotros sabemos que siempre las fuerzas están actuando. ¿Ya? Y si ese cuerpo se estuviese moviendo en una línea recta, con una velocidad constante, nunca dejaría de detenerse, siempre y cuando la condición es que no actúe otra fuerza. En este caso se detendría obviamente porque está la fuerza de roce con el aire, con el suelo. Pero si nosotros sacamos todas las fuerzas externas, la inercia, la gravedad, sacamos todas las fuerzas, la inercia va a hacer que esto se siga moviendo indefinidamente. Y si el cuerpo está en reposo, va a seguir en reposo. La fuerza de gravedad ya es la fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y hace que permite que nosotros nos mantengamos de pie. ¿Ya? Esa es la fuerza de gravedad. Tenemos otro tipo de fuerza que es, bueno, la fuerza también de gravedad se caracteriza porque actúa hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, ¿verdad? Tenemos también la fuerza peso y la normal. La fuerza peso ya se ejerce en el mismo sentido de la gravedad, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y la fuerza peso nace cuando el cuerpo, un objeto, toca una superficie. ¿Ya? Ahí hay una fuerza peso. La fuerza normal es otro tipo de fuerza que se opone a la fuerza peso, teniendo la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido opuesto. Aquí se ve el ejemplo. Fuerza normal, fuerza peso. Ya la fuerza normal se opone a la fuerza peso. Tiene la misma dirección, en este caso es vertical, tiene la misma magnitud y va a tener sentidos distintos. Otro tipo de fuerza es la fuerza de roce. En general, la fuerza de roce es la que se opone al movimiento de los cuerpos y hace que estos se puedan detener. Por ejemplo, en este caso hay una fuerza que permite que este cuerpo se mueva, que es ejercida por la musculatura de esta persona, y el suelo ejerce una fuerza de roce en sentido contrario, que hace que el cuerpo se mueva más lento o se detenga. Si no existiera la fuerza de roce, la caja se movería fácilmente. Y los roces, tenemos roce deslizante, que es cuando un cuerpo tiene en contacto superficies sólidas. Tenemos la fuerza de roce rodante, que es cuando se ejercen las ruedas sobre el suelo, y la fuerza fuerza de roce viscosa, que es entre un sólido y un fluido. Es cuando un sólido viaja por el aire o entra al agua. Ahí se genera el roce viscoso. Y para continuar, pasamos a lo que es la célula. Recordemos que la célula era la unidad biológica mínima de todos los seres vivos. Y toda célula tenía 4 características, que era una membrana o límite, que permitía también el transporte de sustancias. Teníamos el ADN, que es la información genética. Teníamos el citoplasma, que es el interior de la célula. Y los ribosomas, que son estructuras pequeñitas que sirven para la síntesis de proteínas. Esto es lo mínimo que tiene que tener una célula. ¿Ya? Y como vimos, la historia de la célula, pasamos por muchos científicos, muchos investigadores que llegaron a proponer qué era la célula en sí. Y eso se llama teoría celular, que tiene 4 postulados. La célula es la unidad estructural, o sea, todos los seres vivos están formados de una o más células, propuesto por Schleiden y Schwann. También
propuesto por Schleiden-Schwann, surge el segundo postulado, que es la unidad funcional o fisiológica, que significa que en la célula ocurren las reacciones químicas o metabólicas que mantienen con vida al organismo. El tercer postulado es la unidad de origen, que fue postulado por Virchow, señala que todo ser vivo viene de una célula preexistente. Nada nace por generación espontánea o de la nada. Toda célula viene de otra anterior. Y el último postulado, propuesto por Sutton y Boveri, dice que la célula es la unidad de herencia de los seres vivos, porque todos tienen material genético ADN. Recordemos también que tenemos distintos tipos de células. La procarionte, que representa las bacterias, y la eucarionte, que se dividía en dos, animal y vegetal. Recordemos que la célula procarionte es una célula más simple, que tiene en general ADN enrollado en el citoplasma. Ya no se encuentra rodeada por un núcleo. Esta célula no tiene núcleo, el ADN está libre, no tiene organelos, que son estructuras que están solo en la célula eucarionte. Además, bueno, igual que todas las células, tiene citoplasma, la membrana, además tiene una pared celular, las bacterias o procariontes. Tienen estructuras como el flagelo, que pueden ser varios. Algunas tienen cápsula que le permiten la resistencia a antibióticos. Tienen estas pelitos que se llaman fimbrias, ribosomas para poder permitir la síntesis de proteínas, etc. La célula eucarionte se diferencia de la procarionte en que ésta tiene muchas estructuras internas llamadas organelos. ¿Ya? Tiene un núcleo y en el interior del núcleo está el ADN. ¿Ya? Y además dentro del núcleo está una estructura que se llama el nucleolo. Y tenemos también, por otro lado, la célula eucarionte se divide en eucariótica o eucarionte animal y eucarionte vegetal. Tenemos diferencias. Por ejemplo, aquí podemos ver una vacuola muy grande que almacena agua, típica de la célula vegetal. Una pared celular que solo está en la célula vegetal. Estas estructuras verdes que se llaman cloroplastos, que permiten la fotosíntesis a las plantas. A diferencia de la animal, que no tiene pared, no tiene vacuola, no tiene cloroplastos, pero tiene una estructura que la diferencia de la vegetal, que son los centríolos. ¿Ya? Además, tanto célula animal y vegetal poseen núcleo, poseen retículo endoplasmático rugoso para la síntesis de proteínas, retículo endoplasmático liso para la síntesis de lípidos, el aparato de Golgi, que permite empaquetar y distribuir tanto los lípidos y las proteínas que se producen acá en el retículo endoplasmático. Tenemos también las vesículas como los lisosomas y peroxisomas, que permiten la digestión de moléculas y ¿cómo se llama? La detoxificación de las células respectivamente. Tenemos citoesqueleto, que es una red interna, ¿verdad?, que permite la estabilidad de la célula. Tenemos los centríolos, que permiten la división celular, los ribosomas, que permiten la síntesis de proteínas. Tenemos la membrana, que da el límite a la célula. Tenemos las mitocondrias, que permiten la respiración celular para obtener energía. Los cloroplastos en la célula vegetal, que permiten la fotosíntesis. Y se repiten las distintas estructuras. El nucleolo también, que está dentro del núcleo, que permite la síntesis de las partes de los ribosomas. Y eso en general lo que vimos en las distintas clases, obviamente con mayor profundidad. Para esta sesión no va a haber actividad. La idea es que ustedes revisen el material anterior, se pongan al día, recuerden algunas cosas para ya la próxima sesión, la sesión 6, continuar con lo que son algunas estructuras de la célula, ¿ya? Así que espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Saludos.